Bienvenido a otro video del Colegio Boston. No olvides suscribirte, activar la campanita, darle like y compartir. Hola, buen día. Qué gusto poder saludarles de nuevo. Mi nombre es Naila Muñoz. Imparto la asignatura de Biología y de Física en el Colegio Boston. Con motivo de continuar con su educación, se están haciendo unos videos para apoyarles en las actividades. Por favor, acompáñame a ver la siguiente clase. La asignatura que veremos es la de Física. Vamos a empezar. De manera general, vamos a ver el tema de ciencia, tecnología y sociedad, cuyo aprendizaje específico se basa en describe e interpreta los principios básicos de algunos desarrollos tecnológicos que se aplican en el campo de la salud. Vamos a ver en general sobre ciencia, tecnología aplicada a la salud. Ahora, ¿has escuchado hablar de la medicina nuclear? Bueno, esta se trata de una técnica médica que se vale de pequeñas cantidades de sustancias radiactivas, que estas son llamadas radiofármacos o radiotrazadores, que el paciente toma, inhala o también puede ser inyectada en una vena. Y es así que la sustancia radiactiva se absorbe y acumula en el órgano a estudiar, y desde él emite una energía en forma de rayos gamma, que al detectarlos con aparatos especiales sirven para generar imágenes, como lo puedes ver en la diapositiva. ¿Alguna vez tú te has hecho rayos X? Bueno, esta técnica también facilita el análisis de la estructura y funcionamiento del órgano para diagnosticar daños de modo muy eficiente. Para el desarrollo de esta tecnología intervienen diversas disciplinas, tales como la física, la química, matemáticas, informática y, por supuesto, la medicina. Ahora vamos a contestar unas preguntas. De acuerdo con lo que has aprendido en el ciclo escolar, ¿qué similitudes y diferencias identificas entre los rayos gamma y los rayos X? Bueno, esto es, primero, ambos rayos son imperceptibles para el ojo humano y están por arriba del ultravioleta, pero los rayos gamma, a diferencia de los rayos X, tienen una frecuencia diferente, por tanto son más energéticos. Ahora, ¿cómo se usan en medicina los rayos X? ¿Piensas que podrían utilizarse para los mismos propósitos que los gamma? ¿Por qué? Esto se contesta en base a que los rayos X se utilizan para generar una imagen de la estructura del esqueleto humano, y con ello se pueden detectar fracturas, entre otros diagnósticos. No se podrían usar para lo mismo, ya que los rayos gamma son tan energéticos que pueden dañar las células. Ahora, es muy probable que alguna vez hayas visitado a un médico, al dentista quizá, o un médico general, que extiende certificados para la escuela. ¿Se te hacen conocidos tus justificantes médicos? Entonces, también es probable que sus procedimientos y herramientas despertaran tu curiosidad. Los médicos examinan, miden propiedades físicas de tu cuerpo, a veces con aparatos misteriosos e interesantes, y te interrogan, al parecer para darse una idea de cómo funciona tu organismo. Con lo que has aprendido en tus cursos de ciencias, puedes entender el objetivo de estas mediciones y sobre qué principios funcionan algunos de los instrumentos, y con ello las herramientas de los médicos. Ahora, quiero que te hagas las siguientes preguntas. La primera es, ¿qué propiedades de tu cuerpo crees que miden los médicos? Y con ello, ¿qué instrumentos usan? También, ¿qué aparatos médicos recuerdas haber visto en un consultorio? Y si han visto algunos otros en un hospital. Te daré unos segundos para que
pienses en las respuestas. Bueno, ahora te ayudaré a contestar. Los médicos miden propiedades como peso, estatura, la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, presión sanguínea y temperatura. Los instrumentos que utilizan son como la báscula, el estetoscopio, el termómetro y el manómetro. En cuanto a los aparatos, en un consultorio son básicamente los que mencioné anteriormente. También en los hospitales también puedes encontrar como un desfibrador, un ultrasonido, y también los electroencefalogramas, electrocardiogramas, oftalmoscopios, etc. O también como las máquinas de resonancia magnética. Para verificar si tu cuerpo está saludable, es decir, si todo tu organismo funciona de manera correcta y normal, los médicos se enfrentan a un problema. ¿Cuál crees que sea? Así es, revisar tu cuerpo desde el exterior. Por ello deben recabar toda la información posible, ya sea a partir de exploraciones físicas o de síntomas que el médico observa o informa al paciente. Vamos a basarnos en lo primero, en las exploraciones físicas, que también tiene relación al sonido en la medicina. Entre los métodos básicos de exploración física está la percusión y la auscultación, que mejoró notablemente cuando en 1816 el médico René inventó el estetoscopio. Por otra parte, tenemos también que los sonidos más modernos en la medicina consisten en técnicas de ecografía, que ya mencionamos en la anterior secuencia. Un procedimiento de diagnóstico que es por ultrasonido es para producir imágenes bidimensionales o tridimensionales. Un transductor, como lo puedes ver en la imagen, es un aparato similar a un micrófono. Este emite ondas de ultrasonido que se transmiten hacia el área del cuerpo sometida a estudio. La velocidad que tienen estas ondas mecánicas no es la misma es diferente en los distintos materiales. El ultrasonido viaja más rápido en los tejidos óseos que en los tejidos blandos. El transductor capta el eco, es decir, la reflexión sobre distintos órganos internos, de las ondas que emite, y las transforma en impulsos eléctricos, que la computadora convierte en imagen y la despliega en una pantalla. Como lo puedes ver en la imagen donde está una mujer haciéndose un ultrasonido, que bien puede ser que esté viendo a un bebé o un órgano interno. Y un dato interesante es que el mismo principio físico que aprovechan algunos animales, que es como los murciélagos, para orientarse en la oscuridad. Por otra parte, tenemos la temperatura en la medicina. El principio de funcionamiento de los termómetros tradicionales, como recuerdas, consiste en medir el cambio de una temperatura física, de una propiedad física, de cierta sustancia o material. Los más sofisticados miden la emisión de energía en zonas específicas del cuerpo. En esta tabla se puede ver el funcionamiento de los termómetros médicos más comunes. Esta la puedes encontrar en la página 220 de tu libro de física. Entre los termómetros tenemos el de mercurio, que consiste su funcionamiento en que la longitud de la columna de mercurio varía con la temperatura y la escala mide directamente el cambio. En cuanto al digital, el voltaje en un termopar varía con la temperatura y circuitos electrónicos que muestran la lectura en pantalla. El siguiente es una tira plástica, que en esta se encuentra un cristal líquido que cambia de color con respecto a la temperatura. Por último, tenemos los infrarrojos, que se han vuelto muy comunes en los últimos días, los cuales miden la emisión de energía en el rango del infrarrojo
de una zona del cuerpo y circuitos electrónicos muestran la lectura en pantalla. Otra parte que tenemos de la física en la medicina son los impulsos eléctricos. Un ejemplo de ellos es el electrocardiógrafo, que es un aparato que genera trazos ondulatorios, llamados electrocardiogramas, que le presentan la actividad eléctrica del corazón. Pero ¿esto cómo funciona? La actividad eléctrica en las células musculares del corazón sigue el mismo mecanismo que en las células nerviosas. La repolarización se debe a la salida de los iones de potasio, que genera un voltaje de los 100 milivolts, a la que sigue una despolarización cardíaca y luego una repolarización. Este ciclo se repite y constituye el ritmo cardíaco. Como dato curioso tenemos que el ritmo cardíaco normal tiene una frecuencia de entre 60 y 100 pulsaciones por minuto, y cuando esta frecuencia es mayor, se presenta una taquicardia, y si es menor a 60, se tiene una bradicardia, y cuando la frecuencia es irregular, se llama arritmia. Para ver mejor esta parte, vamos a hacer un ejercicio. Por favor, acompáñame a verlo. En este vamos a identificar a qué ritmo corresponden los electrocardiogramas que se muestran en estas figuras. El primero tenemos que es un ritmo normal. Como podemos ver, es frecuente y van proporcionalmente. El siguiente que vemos es un bradicardia. ¿Por qué? Porque son unas frecuencias más lentas. El que tenemos a continuación es una taquicardia. Como vemos, las pulsaciones son más rápidas. Y por último, vemos una forma irregular de este ritmo y por lo tanto es una arritmia. Continuando con esto, también tenemos la generación de las imágenes en la medicina. Esto a partir del 8 de noviembre de 1895, que este personaje llamado William anotó en su bitácora que lo más impresionante de este fenómeno en general, que lo que hemos visto, es que la caja de cartón no deja pasar los rayos visibles ni ultravioleta de la luz solar o de la producida por un arco eléctrico, y sin embargo es atravesada por un agente capaz de crear una fluorescencia intensa. Él con ello había descubierto los rayos X, y es justamente ese poder de penetración el que resultó útil para los fines médicos. La generación de radiografías, que antes se hacían en una placa de acetato y ahora se pueden visualizar directamente en una computadora, nos han ayudado mucho en los últimos avances en la medicina. Los rayos X atraviesan con mayor facilidad los tejidos blandos que los tejidos óseos, la diferencia que se aprovecha para generar estas imágenes, como el ejemplo que tenemos. En la figura que tenemos, donde se muestran la radiación alfa, beta, gamma y la radiación neutrónica, consiste en lo siguiente: en mostrar el poder de penetración de diversos tipos de radiación, como ya las mencioné, a partir de los diferentes materiales. ¿Cómo es que pasan en diferentes materiales? Como lo tenemos en una hoja de papel, que es el único que lo impide el paso es de la radiación alfa. Luego tenemos la lámina de aluminio, seguido a ello una placa de cromo y de último un bloque de agua u hormigón. A todo esto de la radioactividad es una propiedad peligrosa para el organismo, y es por ello que los médicos deben tener cuidados muy especiales al tratar con radiaciones ionizantes y tomar
decisiones difíciles al valorar el riesgo de tratamientos o estudios con medicina nuclear. Ahora, como resumen, tenemos lo siguiente. El tema que tratamos en esta clase fue el de ciencia, tecnología y sociedad, que cuyo aprendizaje esperado tratamos de cumplir era describir e interpretar los principios básicos de algunos desarrollos tecnológicos que se aplican en el campo de la salud. Es decir, cómo la física ayudó a la medicina y cómo ésta se relacionó también con otras áreas como lo son las matemáticas, la química, etc. Lo que vimos fue sobre los rayos gamma, las pulsaciones de tu corazón y cómo estas pueden ser a través de los electrocardiogramas, pueden ser identificadas si tienes una taquicardia o un ritmo normal. También vimos los diferentes termómetros que se usan en la medicina, cómo funcionan los rayos X, para qué nos sirven también, y los ultrasonidos, que también son usados para medicina y también que algunos animales la utilizan. Estas fueron las fuentes consultadas y no me queda más que agradecer la atención brindada y espero saludarlos pronto.